el Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses, capítulo número 5. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Si lo encontró, dice, lo encontré. Eso es. Vamos a leerlo. Si gusta leerlo conmigo en voz alta, dice así la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quisiera que lo leyésemos una vez más, pero en voz alta, que usted se oiga leyéndolo. Usted mismo se asombre que tan bien lee y dice, wow, sé leer muy bien. Ok, léalo conmigo. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí una vez más, adorando tu nombre, exaltándote a ti, declarando que nuestras vidas, Señor, te alaban. Nuestro corazón te canta. Tú eres precioso en nuestras vidas. Y ahora que venimos a tu palabra, oramos que sea tu Espíritu quien abra nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, cada mente, cada corazón, para recibir estas verdades y que sean de provecho para nuestras vidas. Oro que me ayudes a poder entregar este mensaje con claridad, con tu poder, y todo pensamiento sea sujeto a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos a ti la gloria. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos en el mes donde en este país se celebra el Día de Acción de Gracias. Es una tremenda celebración que este país desde muchos años atrás escogió separar un día en el año para dar gracias a Dios. Y realmente estamos en este mes donde nuestro espíritu debe estar en contacto con lo que se celebra en la nación, a medida o en cuanto tiene que ver con dar gracias al Señor. Amén. Aleluya. Aun cuando para nosotros cada día debe ser un día de acción de gracias. Cada día creyente tiene motivos para dar gracias a Dios, pero es un mes donde el ambiente se pone más propicio y realmente se habla de esto no solamente en la iglesia, sino en cualquier otro lugar, porque se celebra el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, uno de los desafíos más difíciles que el creyente en Cristo enfrenta es mantener un corazón genuinamente agradecido en medio de las adversidades. O sea, yo creo que cada uno ha pasado por situaciones donde realmente no es muy fácil dar gracias a Dios cuando se está enfrentando situaciones difíciles, adversidades. En otras palabras, puede parecer casi imposible ver algún aspecto positivo y mucho menos encontrar una razón para dar gracias cuando hay enfermedad en la familia, cuando hay problemas de divorcio en el matrimonio, cuando el hogar está pasando por crisis fuertes, problemas de drogas en algunos familiares o personas a las que amamos, circunstancias que realmente tocan nuestros corazones. No es tan fácil dar gracias en esas situaciones. Aleluya. Sin embargo, en este pasaje la palabra nos enseña a dar gracias en todo, a dar gracias en toda clase de circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 18 en su parte final. Esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El salmista dijo en el Salmo 92, verso 2, que bueno es anunciar por la mañana la misericordia del Señor y su fidelidad cada noche. En otras palabras, como cristianos debemos tener la disciplina, el hábito de cada mañana dar gracias a Dios, porque sus misericordias son nuevas y sus misericordias son grandes. Por lo que va a pasar en ese día, Señor, la misericordia tuya está sobre mí. Y en la noche al acostarnos, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno conmigo en este día. Cultivar esa actitud de acción de gracias es muy importante, y tomar la declaración de Salmo 92, verso 2, como un modelo a seguir, un modelo bíblico para orar en la mañana y para orar en la noche. Ofrecer acción de gracias a los dioses era frecuente
y era regular en las religiones antiguas. También en el judaísmo, en el paganismo. O sea, muchos textos e inscripciones conservan el agradecimiento ofrecido a los dioses en esos grupos paganos por los favores recibidos. O sea que esto es una costumbre, no solamente cristiana, pero es una costumbre que viene de muchos siglos y milenios atrás, cuando personas se reúnen para dar gracias, los que son paganos obviamente, a los dioses por los favores recibidos. Se han encontrado inscripciones, textos que hablan al respecto. Las deidades fueron consideradas como benefactores supremos de la humanidad, y obviamente la gente que recibía algún favor y lo atribuía a sus dioses, daban gracias a ellos esperando recompensa de parte de esos dioses y que en el futuro les siguiera yendo bien. Esa era la forma de pensar, la forma de creer de aquellos antiguos. Dar gracias a los dioses por los favores recibidos. Pero el apóstol Pablo nos exhorta en esta epístola a cada creyente a dar gracias a Dios en todas las circunstancias. A dar gracias a Dios en todo momento, en todas las cosas, y no simplemente cuando se convierten en receptores de algún favor o algún bien. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo tengamos una actitud de acción de gracias para con Él, no solamente por los favores recibidos, sino en cada momento, en cada situación, en cada tiempo. Aleluya. Pero hay que hacer una observación rápido para no entender mal este pasaje. Cuando Pablo dice dad gracias en todo, él no está diciendo dad gracias por todo lo que nos pasa. En otras palabras, las desgracias, infortunios que vienen a nuestra vida, situaciones que se presentan para destruir, para afectar relaciones, para dañar situaciones, dañar medios ambientes, dañar hogares, cualquier cosa. Obviamente Dios no quiere que yo le dé gracias a Él por eso. Primeramente porque Él no es el autor de los infortunios. Él no es el autor de las desgracias. Él no es el autor de las calamidades. Él no es el autor de los desórdenes. Él no es el autor de lo que pueda venir a afectar cualquier situación. Solamente el diablo es el ladrón que viene para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, Dios no es el autor de esas situaciones. Dios no tiene por qué recibir nuestra gratitud por esas cosas, porque Él no nos ha dado esas cosas. Pero sí debo darle gracias a Dios en todas las circunstancias, desde el aspecto de que aun cuando vienen calamidades, problemas, situaciones a mi vida, Dios está conmigo para ayudarme a vencer esas situaciones, para ayudarme a salir adelante en medio de esas situaciones. Y lo que el enemigo trata de hacer para destruir, Dios lo torna para bien. O sea, mi gratitud a Dios no es por las calamidades que vienen, no es porque, digamos, el enemigo se levanta para destruir mi hogar. Yo no voy a darle gracias a Dios por eso, porque Dios no es el que lo está causando, es el enemigo. Pero yo voy a dar gracias a Dios porque aún en medio de esa situación, Él está conmigo para ayudarme a vencer. Amén. O sea, es en ese aspecto donde la palabra enseña dar gracias a Dios en todo. Hago esta aclaración porque mucha gente tiene la filosofía de que todo lo que nos pasa es porque así lo quiso el destino. Bueno, ¿sabes qué? Es que esto iba a pasar. Iba a pasar, pues pasó. No es que iba a pasar. Pasó, pero no tenía que pasar. O sea, muchas veces las cosas pasan porque nosotros las causamos. No es porque el destino las causa. O sea, hay una filosofía muy antigua, la filosofía de los estoicos. Este grupo de los estoicos, ellos creían que el destino les traía a ellos lo que estaba destinado en su suerte. En otras palabras, esta filosofía abrazó la idea de que el universo es racional y que se movía de acuerdo con buenos propósitos. Por tanto, todo lo que sucedía era precisamente lo que debía suceder. Ahora, este pensamiento está en mucha gente. Bueno, ¿sabes qué? Me pasó esto, pero esto es lo que tenía que pasar. Este era mi destino. No era tu destino. O sea, como cristianos no estamos para creer en el destino. Estamos para creer en la palabra del Señor. O
Si muchas veces el destino tiene que ver con las cosas que nosotros causamos, con nuestra desobediencia, con nuestra falta de sabiduría, con nuestra forma de actuar, causamos situaciones que realmente no es el destino, es nosotros. O sea, no podemos caer en esa filosofía donde aceptamos todo lo que nos pasa como algo que tenía que pasar y tengo que aceptarlo. Bueno, claro que tienes que aceptarlo porque pasó. Pero no tenía que pasar. No es porque estaba escrito en el destino que tenía que pasar. No somos estoicos, somos cristianos. Somos creyentes en Cristo. Aleluya. El enfoque cristiano es diferente. De manera que el creyente confía en un Dios que es soberano y en un Dios que puede cambiar cualquier situación a la favor de Él. En otras palabras, el enemigo viene para traer algo y causar daño, causar destrucción, pero Dios puede intervenir en esa situación para tornar lo que el diablo quiere hacer para destruir. Dios lo torna para su gloria. Aleluya. O sea, no hay tal cosa como el destino. Es Dios quien tiene el control. Si nosotros somos capaces de creer su palabra. La Biblia dice, es Dios el que puede hacer que nosotros seamos más que vencedores en cualquier adversidad o en cualquier circunstancia que venga en contra nuestra. Yo quiero hablar sobre este tema esta mañana, iglesia, que tiene que ver con dar gracias al Señor. Pero realmente el enfoque en este momento es sobre el versículo 16, donde Pablo dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ningún creyente puede dar gracias en todo a Dios si no está lleno del gozo del Señor. Aleluya. Sí, son 3 versículos cortos que realmente forman una unidad si lo miras un poquito más profundamente. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Son 3 imperativos, 3 mandamientos que la palabra nos da, que realmente están envueltos uno con el otro. Y podemos decir confiadamente que no podemos dar gracias en todo a menos que estemos llenos del gozo del Señor. Por lo cual ese es el enfoque mío esta mañana. Para dar gracias en todo, debemos estar siempre gozosos. Aleluya, dilo conmigo. Para dar gracias en todo, debo estar siempre gozoso. Un creyente que no está lleno del gozo del Señor no podrá dar gracias a Dios en todo. Pero Dios quiere que vivamos dándole gracias en todo. Aleluya, aleluya. De manera que el gozo continuo en el creyente es un mandamiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, gozo no tiene que ver nada con circunstancias adversas. Es importante que yo haga esta aclaración. Cuando Pablo les habla a estos tesalonicenses, él dice, estad siempre gozosos. Ellos eran una iglesia que desde el momento que creyeron en Jesús en medio de un ambiente de persecución y de aflicción. Si tú miras conmigo en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, en el versículo número 4, Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Note que es interesante entender este principio o esta palabra que hay aquí. Los tesalonicenses oyeron a Pablo predicar y había una atmósfera de persecución en contra de Pablo y en contra de los cristianos de aquel tiempo. Ellos aceptaron la palabra que Pablo predicó. Ellos aceptaron el evangelio a pesar de que ellos sabían lo que eso les causaría. Vendría tribulación, aflicción, persecución sobre ellos. Pero cuando ellos recibieron esta palabra del evangelio, esta palabra produjo en ellos gozo. Pero dice gozo del Espíritu Santo.
No gozo humano, no gozo en el poder del hombre, pero gozo producido por el Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron gozo en medio de situaciones adversas. ¿Cuántas veces tú has enfrentado que por causa de tu fe en Cristo, por causa de haber venido a Cristo, aceptado la palabra, te has vuelto o has comenzado a ver rechazo en amigos que hasta ese momento eran buenos amigos? Has sentido rechazo incluso de familiares. ¿Por qué? Porque te sienten o te tienen como traidor a su religión. Y comienzas a ver cómo gente te da la espalda, no porque has hecho algo malo, no porque has cometido un delito, sino simplemente porque has decidido creer la palabra del Evangelio y has tomado esa decisión y no has vuelto atrás. O sea, eso te ha causado rechazo, eso te ha causado persecución, eso te ha causado críticas, eso te ha causado que te calumnien y hablen mal de ti, pero a pesar de todo eso, hay gozo en tu corazón que te hace permanecer en lo que has creído a pesar de todo lo demás. Aleluya. De eso estoy hablando esta mañana. O sea, los tesalonicenses habían experimentado esto. Pero Pablo nota que esto es tan importante para la vida del cristiano que aquí él lo pone en el capítulo 5 como una orden, como un mandamiento. Estad siempre gozosos. No solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando todo es favorable, no solamente cuando has recibido un beneficio de Dios, sino estad siempre gozosos. Dilo conmigo, estad siempre gozosos. Ahora, esta palabra de la boca de Pablo era común. Si tú miras conmigo en el libro de Filipenses capítulo 3, Filipenses 2 o 3 páginas antes, en el capítulo 3 Pablo está hablando a esta iglesia en Filipos. Ya no es Tesalónica, es Filipos. Y Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, gozaos en el Señor. Ahora, si tú miras una página más adelante, en capítulo 4, verso 4, él dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Note, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, hay que tomar en cuenta que Pablo estaba en prisión cuando él escribió esta epístola a los filipenses. Él estaba en prisión. O sea, y las prisiones de aquel tiempo no eran agradables, como yo creo que no son agradables en ningún tiempo. Pero en el tiempo antiguo era peor. Pero Pablo está preso no por un delito que cometió, sino por predicar el evangelio. Él está prisionero. Sin embargo, él está allí experimentando el gozo del Señor dentro de la prisión. O sea, él no está exhortando a la gente que haga lo que él mismo no hace. Cuando él dice gozaos en el Señor, cuando él dice regocijaos en el Señor siempre, cuando él dice estad siempre gozosos, él está ordenando algo que él mismo está haciendo, que él mismo está experimentando aún en sus peores momentos. ¿Por qué? Porque el gozo continuo en la vida del creyente es un mandamiento de la palabra. Él había aprendido a gozarse en el Señor siempre. Aleluya. Aleluya. Ahora, el gozo para el creyente, oye bien esto, es un estado constante que resulta de su relación con Cristo. El gozo en el creyente no es algo que tiene que ver con circunstancias. Bueno, si las cosas me van bien, me gozo. Si las cosas no me van bien, ¿cómo cree que me voy a gozar, pastor? No. El gozo en el cristiano es un estado constante que resulta no de las circunstancias que nos rodean, sino resulta de nuestra relación con Cristo. Es un estado de deleite, de bienestar, que resulta de conocer y servir a Dios. Un cristiano que conoce a Dios, un cristiano que anhela servir al Señor en todo momento, va a desarrollar una relación con el Señor que produce un deleite interior, un bienestar interior, independientemente
de sus circunstancias adversas. Ahora, si es un cristiano que no conoce a Dios, un cristiano que se ha conformado con lo que recibió al principio, que está basando su vida en tradiciones y en costumbres, pero no en la palabra del Señor, no en una relación continua y constante con Dios, entonces ese creyente no puede entender de lo que yo estoy hablando. Pero si tú eres un cristiano que quieres conocer cada día más del Señor en tu vida, un cristiano que quiere servir al Señor en tu vida, un cristiano que quiere agradar a Dios en tu vida, ese deseo que hay en ti de agradar a Dios, de servir al Señor, de reconocerlo más, produce en ti un deleite y un bienestar que es lo que realmente te llena interiormente y que es independientemente de las circunstancias alrededor. El gozo continuo es una marca, una característica del carácter cristiano. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe. O sea, el carácter cristiano. ¿Me está entendiendo esta mañana? Gálatas 5:22, es claro lo que dice. Como parte del fruto del Espíritu, el gozo está en nuestro espíritu que ha nacido de nuevo. O sea, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, la Biblia llama que nace de nuevo, nace de arriba. En el espíritu del ser humano viene la vida de Cristo. En el espíritu del ser humano viene el gozo del Señor. El gozo ya está en ti. El gozo ya está en ti, pero se manifiesta en la proporción directa en la medida que tú realmente caminas con el Señor guiado por el Espíritu. Si tú eres un creyente en Cristo que caminas de acuerdo a tu carne, de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tus instintos, de acuerdo a tu propia fuerza, aunque el gozo del Señor está dentro de ti, jamás se va a manifestar. Se va a manifestar todo lo contrario. No va a haber ese gozo manifiesto. Pero cuando tú decides caminar en esa relación con el Señor, caminando con Él, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, ese gozo que está dentro de ti va a manifestarse de una manera espontánea. O sea, no es algo que se pueda crear por las propias fuerzas o esfuerzos de la persona. O sea, tú no puedes fabricar este gozo de la misma manera que tú no puedes fabricar una manzana y que te sepa como manzana y que te la comas como manzana. O sea, puede haber un artesano que hace una figura de manzana y la dibuja y queda muy bonita y la pones en la mesa de tu casa y es un adorno, pero no te animes a morderla. Porque aunque parece manzana, no es manzana. Aún puedes hacerlo más sofisticado y puedes ponerle dentro algo que sea sabroso y todo, pero sigue siendo algo fabricado, no es una manzana. Para tú poder comer una manzana de verdad, tienes que buscarla de un árbol de manzana. ¿Por qué? Porque es un fruto. Fruto es el producto de un crecimiento. ¿Me está entendiendo? Sí, no es fácil o no es posible fabricar el gozo. El gozo es fruto. Ahora tú siembras un árbol de manzana y ese árbol comienza a crecer y comienza a fortalecerse y llega el momento donde está capacitado para producir su fruto. Y obviamente cuando el tiempo viene, el fruto es la manzana real. No es fabricada, es el producto de un crecimiento, es el producto de algo que está de acuerdo con el sistema como Dios ha hecho las cosas. Sí, aplicando este principio a la vida del cristiano, tú no puedes fabricar gozo, tú no puedes crear el gozo se produce. Se produce espontáneamente cuando tú desarrollas esa relación con el Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El gozo es fruto. Dilo conmigo, el gozo es fruto. Amén. El gozo es fruto. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, muchas veces nosotros nos confundimos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre gozo y placer. ¿Sí? Mucha gente confunde las dos palabras. Si usted mira el vocabulario de la gente en el mundo,
Cuando van a una fiesta, cuando van a emborracharse, hay que gozar. ¿Sí? ¿Es cierto? Hay que gozar. Sí, ellos ponen ese verbo gozar como algo que tiene que ver con satisfacer la carne, con placeres sensuales o carnales que nos hacen satisfacernos a nosotros mismos. Hay una diferencia entre gozo y placer. En efecto, hay una palabra griega para el placer y esa palabra la podemos aplicar a la filosofía de vida que se llama hedonismo. Hedonismo que no es otra cosa que la filosofía que busca el placer egocéntrico, el placer sensual, cómo agradarse a sí mismo, cómo recibir placer para uno mismo. Y esto es muy importante que establezcamos la diferencia. Porque si yo soy una persona que confundo los términos, cuando estoy enfrentando situaciones que no me dan placer, lo confundo como que no puedo tener gozo. Pero yo puedo tener gozo aunque no tenga placer. El placer es producido en mi carne. El gozo es producido en mi espíritu. El placer es producido en base a circunstancias. El gozo es producido por mi relación con el Señor. Amén. Es interesante. Yo estaba leyendo la enciclopedia del internet y da una definición acerca de esta palabra hedonismo que es muy importante. Dice allí, te la leo, dice: hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que pueda asociarse con el bien. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino el hedonismo considera que el placer es el único y supremo bien. Ahora, no quiere decir que está mal el hedonismo, porque a todo el mundo le gusta sentir algo agradable en la vida. Pero no podemos confundir el término con gozo. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, él alerta a Timoteo y a la iglesia de aquel tiempo acerca de los falsos maestros. En el libro de 2 Timoteo capítulo 3, míralo conmigo allí rapidito, para entender esta diferencia entre gozo y placer. 2 Timoteo 3, aleluya. Versículo 1, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres, y yo le añado mujeres también. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa palabra deleite es la palabra griega hedoné. De ahí viene hedonismo. Y está hablando a personas cristianas. Está hablando a personas que aparecerían en las iglesias en un futuro. Y él está mencionando estas características. Y dice, son personas amadores de los deleites o de los placeres más que de Dios. Cuando tú eres capaz de amar más a tus placeres sensuales, egoístas y carnales, más que amar a Dios, estás en problema cuando estás en situaciones que no te acomodan a tu bienestar. Ya no eres una persona para orar, ya no eres una persona para alabar a Dios con gratitud, ya no eres una persona para servir al Señor. ¿Por qué? Porque no estás en situaciones que se acomodan a lo que tú quieres experimentar como placer. Pero vuelvo a insistir en esto. Tú puedes tener gozo del Señor en tu espíritu, aun cuando tu situación no te causa placer. Amén. Eso es lo que Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
¿Por qué? Porque lo que quieres cuando oras es experimentar deleite que satisfaga tu ser de una manera egoísta, no para la gloria del Señor. Aleluya. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Ahora, el gozo del Señor, iglesia, se manifiesta cuando oímos y recibimos la palabra de Dios. Sí, vuelvo a insistir, si tú eres un creyente en Cristo, el gozo del Señor ya está en tu espíritu nacido de nuevo. Pero ese gozo que está en ti se manifiesta, se exterioriza cuando tú oyes la palabra del Señor y la recibes como palabra del Señor. Miren el libro de Juan, capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15. Jesús está hablando allí a sus discípulos y Él hace una declaración que es bueno que nosotros miremos en esta mañana, en el contexto de estar siempre gozosos. Juan capítulo 15, versículo 11, son palabras que salieron de los labios de Jesús. Y Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo, oye bien, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, cuando tú estás mirando las palabras de Jesús, Jesús dijo en otro lugar, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras que salen de la boca de Jesús y la palabra de Dios toda es palabra que es espíritu. Son verdades espirituales que traen vida espiritual al espíritu del hombre o de la mujer. Sí, fue Pedro el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida. Las palabras del Señor son palabras de vida. Dilo conmigo, las palabras que el Señor habla son palabras de vida. Ahora Jesús dijo, estas palabras os he hablado, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Quiere decir que las palabras que el Señor habla producen gozo en nuestro ser. Pero mirando el contexto de lo que Jesús está enseñando acá, Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid. Juan 15, 1, mi Padre es el labrador. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora tengo que hacer esta aclaración porque sé que todos los que están aquí, ninguno es del campo. Todos son de la ciudad, todos son de la capital, ¿verdad que sí? Un pámpano es una rama. La vid está hablando de la planta de uva. Amén. Aquellos de la ciudad que no saben lo que es la vid, estoy haciendo esta aclaración. Yo vengo del campo, ustedes son de la ciudad. No, estoy bromeando. Jesús dijo, yo soy la vid. Ahora, la vid es la planta completa. Jesús está hablando de la vid en este caso porque era una planta muy común en aquella región. Pero podemos hablar otra vez vamos a hablar de un árbol de naranja. Es como si Jesús dijo, yo soy el árbol de naranja. Ustedes son las ramas. Pero un árbol, sea de naranja, o sea de uva, o sea de lo que sea, consiste, y esto lo aprendí en la escuela, de la raíz, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto. Todo eso es parte del árbol. Amén. Quiere decir que el árbol incluye la raíz, incluye el tronco, incluye las ramas, incluye las hojas, las flores y el fruto. Todo eso es el árbol. Cuando tú ves un árbol de guayaba o de naranja, empieza a echar flores, tú dices, oh, ya va a dar naranjas. Es parte. Jesús dijo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Pero si Él dijo si Él hizo esa declaración, Él está diciendo, ustedes son partes de mí. Y yo soy parte de ustedes. Yo soy el todo, ustedes son parte. Ustedes son la parte del árbol que lleva fruto. El fruto es fruto de Cristo, no es fruto de nosotros. Cuando dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, quiere decir que cada creyente está diseñado
para producir el amor de Dios en nuestras acciones, el gozo del Señor en nuestras acciones, la paz de Cristo en nuestras acciones. Amén. ¿Por qué? Porque somos parte de Él. Somos parte de Él. Debemos mirarnos como Él nos ve. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque separado de mí nada podéis hacer. Pero entonces en el versículo 7 Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es como si Él mismo estuviera pidiendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. En otras palabras, Él dice, yo he venido a hablar lo que mi Padre me dice que hable. Yo he venido a hacer lo que mi Padre me dice que diga. Yo soy obediente a lo que mi Padre me manda hacer y por eso yo tengo gozo en mi corazón. El gozo mío es el resultado de mi obediencia al Padre. Cuando ustedes sean capaces de obedecerme a mí, dice Jesús, el gozo mío va a ser parte de ustedes en su experiencia. ¿Por qué? Porque la obediencia al Señor produce gozo. Cristianos desobedientes jamás ven el gozo por ningún lado. Pero cristianos obedientes a la palabra, cristianos que realmente quieren agradar al Señor en sus acciones, cristianos que viven en amor, son cristianos que producen espontáneamente gozo. No están fabricando el gozo, no están tratando de sentir gozo. Si las iglesias han fallado en el pasado de tratar de sentir gozo y cantan canciones tratando de sentir algo, y lo que se forma es un emocionalismo que no es nada más que eso, emocionalismo. ¿Por qué? Cuando se acaba el servicio se acabó el gozo, porque el gozo está en la canción. El gozo no puede estar en la canción, el gozo debe estar en tu corazón. Aleluya. Amén. Nosotros cantamos canciones actualmente acá que son canciones que se ajustan a la palabra de Dios, no a la emoción. La emoción produce histerismo muchas veces y no es más que eso, es carnalidad. Eso no es gozo. Eso no es gozo. Eso no es gozo. En efecto, hay cristianos que cuando no sienten algo, están más apagados que el faro de las calles que no alumbra. ¿Por qué? Porque dependen de sentimientos, dependen. En este servicio no hay gozo. No, en este servicio no. En este servicio no hay gozo porque tú estás desconectado. Porque tú estás esperando emoción. Tú estás esperando otra cosa. El gozo fluye de un corazón obediente. Vamos. Aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? Bendito el nombre del Señor. Nos gozamos, oye bien, porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Aleluya. Yo quiero que mires en el libro de Lucas, capítulo número 10, por favor. Lucas 10. Estoy hablando bien. Oh, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lucas 10. Aleluya. 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 Yo siempre me hacía la pregunta antiguamente. ¿Por qué cristianos que están tan gozosos en el servicio, que cuando te lo encuentras al otro día, parece que es otra persona? No entendía. Yo no entendía. Están basando su gozo en emoción, no en convicción. Lucas 10. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando somos cristianos emocionalistas, que lo que nos mueve a cantar, que lo que nos mueve a obedecer a Dios es una emoción interna, somos víctimas de circunstancias.
Porque la mayoría de las veces las circunstancias que enfrentamos son difíciles. Cuando estás en tu centro de trabajo y tienes problemas con tu con mayordomo porque tú eres cristiano, él trata de no darte el lugar que corresponde o cualquier cosa. Allí no hay manera de que tú te goces, porque la situación no lo provoca y tú estás dependiendo de circunstancias. Cuando hay un cristiano así, es víctima de circunstancias. Pero yo quiero decirte esta mañana, Dios no nos ha llamado a ser víctimas de circunstancias. Dios nos ha llamado a ser victoriosos sobre circunstancias. Aleluya. Tú y yo no debemos ser personas que están sujetos a sus medios ambientes. Debemos tomar dominio sobre nuestro medio ambiente. Amén. ¿Por qué? Porque circunstancias que vienen a mi vida para tratar de destruir mi relación con el Señor. Circunstancias que vienen a mi vida para tratar de dañar mi persona. Circunstancias que vienen a mi vida para tratar de calumniar o poner algo que va en contra de la verdad. No son provocadas por Dios, son provocadas por el mismo diablo. Y yo, si soy persona que se somete a esa circunstancia y permite que lo que está pasando me apague mi relación con el Señor, entonces soy víctima de mis circunstancias. Y al ser víctima de mis circunstancias, soy víctima del mismo diablo. Pero cuando yo me doy cuenta que mi gozo no depende de circunstancias, yo me convierto en alguien que es superior a la circunstancia, en alguien que toma autoridad sobre la circunstancia, en alguien que toma la autoridad para hacer que las circunstancias se dobleguen a mí y no yo a ellas. Y esto lo aplicas a la iglesia, esto lo aplicas al hogar, esto lo aplicas a cualquier lugar donde tú estás. Hay hogares que se destruyen no porque el diablo es más poderoso, sino porque los creyentes le dan lugar al diablo al responder de una manera orgullosa y carnal ante situaciones y no con la palabra del Señor. Aleluya. En Lucas 10, en el versículo 17, sí, Jesús manda a 70 discípulos. Algunas traducciones dicen 72. A que vayan y prediquen el evangelio del reino. Él no es suficiente. Los 12 discípulos no es suficiente. Él dijo, la mies es mucha. Y él envía 70 más. Y estos 70 van, predican, ven algo glorioso en su ministerio y regresan a Jesús y le dan un informe. En el versículo 17, volvieron los 70 con tristeza, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, presta atención, párale ahí un momentito. Si las circunstancias adversas, acuérdate que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Cada vez que algo viene a tu vida para tratar de destruir tu paz, de robar tu paz, de robar, afectar tu relación con Dios, cada situación que viene a traer caos, desorden, situación adversa, no es provocada por Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y si es provocado, si no es provocado por Dios, entonces es provocado por demonios. Pero si estos discípulos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si circunstancias son provocadas por demonios y yo como creyente tengo autoridad sobre el poder de demonios, entonces yo tengo autoridad sobre circunstancias para no permitir que esas circunstancias me dominen, me destruyan y frustren el plan de Dios. Cuando te critican, cuando te calumnian, cuando dicen cosas en contra tuya, simplemente porque tú caminas en la palabra de Dios, esas críticas, calumnias, palabras que salen de la boca de personas que están siendo influenciados por el mismo infierno, no permitas que te dominen. Toma tu control sobre ellos. Toma tu control sobre esas palabras. ¿Por qué? Porque no vienen de Dios, vienen del demonio, Vamos a ser gente que sabe discernir. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas humanas, pero es contra poderes satánicos que usan personas humanas para tratar de crear caos y confusión. Pero si yo tengo autoridad sobre demonios, y Jesús dijo acá,
o estos discípulos dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Yo quiero que tú entiendas que un cristiano lleno del Espíritu, lleno del gozo del Señor, tiene autoridad sobre demonios. Y si tiene autoridad sobre demonios, tiene autoridad sobre circunstancias causadas por demonios. No permitas que las circunstancias que el enemigo causa para destruir tu vida, para afectar tu relación con Dios, dominen sobre ti. Toma autoridad sobre ellas en el nombre de Jesús. Amén. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Aunque pienses que el infierno entero está en tu contra, estad siempre gozosos. Aunque pienses que se levantan contra ti, estás siempre gozosos. El salmista dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Amén. Pero mira lo que dice Jesús acá. Cuando ellos le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, Satanás está vencido. He aquí os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Estos son figuras que representan demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dilo conmigo, y nada os dañará. Pero mira el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Aleluya! Iglesia, si tú eres un cristiano verdadero, tu nombre está escrito en el cielo. Tú perteneces allá, no acá. Tú has nacido de nuevo, has nacido de arriba. Tú eres ciudadano del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos dejar que el mundo nos controle con su sistema, con sus emociones, con su carnalidad, con su egoísmo. No podemos permitirlo. Somos embajadores de Dios en esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de acá. Aleluya, aleluya, aleluya. El mundo alrededor está en crisis, está en temor, está con tristeza, con depresión. Pero el cristiano verdadero está con el gozo del Señor. Porque Él no pertenece a este sistema. Él pertenece al sistema del cielo. Él pertenece al reino de Dios. Aleluya, aleluya. Que ruja el diablo como quiera rugir. Pero Él no puede tocar a un verdadero creyente donde el gozo del Señor está. ¡Oh, aleluya! Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando un creyente está lleno de ese gozo, ese creyente va a poder cumplir el propósito de Dios para su vida. Y no hay diablo que lo pueda impedir. Amén. Ahora te das cuenta cómo es posible experimentar gozo aún en medio de situaciones adversas. Yo he contado esta ilustración o esta comparación en otras ocasiones, pero hay gente quizá aquí que no me oyó. Pero cuando yo estaba en mi país, un sistema que por muchos años prohibió celebrar la Navidad en diciembre. De manera que el mes de diciembre, y yo pienso que todavía, Navidad allí es como otro mes cualquiera. No hay adornos en las calles, no hay adornos en las casas, no hay cánticos de Navidad, no hay nada con alusión a eso, nada. Sin embargo, mi padre y yo fuimos una vez a la oficina de intereses de los Estados Unidos, cuando estábamos queriendo la visa para venir a este país. Y cuando entramos a ese lugar, es como la embajada, pero no había relaciones comerciales y no había embajada de Estados Unidos allá. Pero había una oficina de intereses. Mi padre y yo entramos porque teníamos la cita y en el momento que entramos era como haber entrado a Estados Unidos. Adornos de Navidad por todos lados. Cánticos de Navidad por todos lados. Un ambiente navideño. Era como que entramos a otro país. Pero estábamos en el mismo país, pero en el lugar donde era como la embajada norteamericana.
¿Qué quiero decir con esto? Que aunque ellos estaban en mi país, ellos no se estaban rigiendo dentro de su oficina por el gobierno de mi país. Ellos se estaban rigiendo por el gobierno de este país. Tú y yo estamos en el mundo gobernado por el Dios de este siglo, que es Satanás. Pero tú y yo no pertenecemos a este mundo. Tú y yo no pertenecemos somos embajadores. Y tú y yo pertenecemos al reino de Dios, al reino del cielo. En nuestra vida nuestra vida se deben regir por lo que el Rey de Reyes dice, no por lo que el Dios de este siglo dice. Y el Rey de Reyes dice: aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Rey de Reyes dice: no tengas temor. Aleluya. El Rey de Reyes dice: yo he puesto en ti algo tan poderoso que cuando el enemigo ve que no puede apagar el gozo que yo he puesto en ti, él no puede hacer nada que realmente valga la pena. Aleluya. Iglesia, como creyentes necesitamos poner bien nuestros pies en la verdad que hemos recibido. Por causa de que estamos en un mundo que es totalmente antagónico a Dios, hay persecución y muchas veces sufrimos dolor por esa persecución. Pero qué bueno es poder tomar la iniciativa y decir: Señor, gracias porque me has dado el privilegio de padecer por causa de tu nombre. De padecer. ¿Por qué? Porque el hecho de que padezco por causa de tu nombre implica que mi convicción es real. Hay un pasaje con el cual quiero terminar en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Hechos 5, 41. Aleluya. Diga conmigo: gozo. Bendito Dios. Sí, el gozo del Señor, acuérdate de eso, es tu fortaleza. En capítulo 5 de Hechos se nos cuenta cómo los apóstoles estuvieron prisioneros por causa de predicar en el nombre de Jesús. Pero les dieron la libertad porque se pusieron de acuerdo que no era correcto mantenerlos prisioneros, pero les amenazaron. Versículo 40 del capítulo 5. Convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos. Esto no era una situación agradable. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes. ¿Verdad que no? Gozosos, no porque los golpearon, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando tú y yo enfrentamos situaciones donde tenemos que sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús, podemos decir con gozo: en medio de este sufrimiento me gozo porque es por causa de Él. Y si es por causa de Él, es señal de que Él está conmigo, de que su Espíritu reposa sobre mí, en el nombre de Jesús. Iglesia, esta clase de gozo es un resultado de vivir por fe y no por emociones, no por vista. Es gozo independiente de circunstancias. Pablo y Silas en Filipos echaron fuera un demonio de una mujer, la hicieron libre, pero eso les costó que lo metieran en la cárcel, los azotaran, sus espaldas estaban sangrando, sus cuerpos adoloridos, por causa de haber hecho libre a una persona. En la oscuridad de aquella celda, a medianoche, cuando era para que estuvieran llorando, quejándose, dice la Biblia, ellos oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que estaban cantando con fervor, estaban cantando con deseo, estaban cantando con gozo en medio de su situación que no era muy agradable, pero había gozo. Y tú sabes el resto de la historia, cómo el Señor intervino, cómo aquella cárcel se convirtió en una iglesia, donde el carcelero de Filipos y su familia se convirtieron al Señor. Muchos de aquellos presos se convirtieron al Señor y allí comenzó la iglesia de los filipenses, en la prisión,
¿Por qué? Porque Pablo y Silas supieron hacer las cosas a la manera de Dios. Ellos no se quejaron contra Dios. Ellos no dijeron, Señor, con esto nos pagas. Ellos no dijeron, Señor, maldice a ese carcelero. No. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Si el diablo no puede apagar tu gozo, el diablo no puede quitarte nada. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ponte de pie, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Yo no sé cuáles puedan ser tus circunstancias. Yo no sé cuál pueda ser tu situación. A lo mejor es agradable, a lo mejor es desagradable. Yo no sé cómo estás pasándola hoy, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, el gozo del Señor está en ti. Y si el gozo del Señor está en ti, ese gozo es tu fortaleza. Y si ese gozo es tu fortaleza, entonces tú estás en superioridad sobre las fuerzas satánicas. Tú estás en superioridad. La autoridad que Dios te ha dado es para someter tu medio ambiente a la obediencia a Cristo y no dejarte influir por Él. El enemigo quiere aprovechar circunstancias, situaciones para apagar tu gozo. Si él puede apagar tu gozo, él te tiene en tu mano, porque te conviertes en su víctima. Pero si él no puede apagar tu gozo, él no puede tomar dominio sobre ti, porque no eres víctima, eres victorioso, eres vencedor. De manera que la exhortación es esta: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Aleluya.